Me recuerdo que llegué una noche a mi habitación. Me recuerdo haber visto tan claro cómo abrieron la puerta y este demonio puso una mano en mi hombro izquierdo, sacó mi alma de mi cuerpo. Mi cuerpo se quedó sentado en la cama sin poderse mover y mi alma estaba en un lugar donde no había paredes, no había techos, no había cielo. Todo era una eterna oscuridad, una oscuridad que no te puedes lograr ver tus manos. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. El ángel de la iglesia de la Odisea escribe: Así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Hermanos y hermanas, soy el Padre Bernardo Moncada. Les doy la bienvenida a una edición especial de mi programa Vidas que dan fruto. Hoy les traigo un testimonio esperado, el testimonio de Demetrio López. Demetrio, bienvenido a mi programa Vidas que dan fruto. Gracias, Padre, gracias. Es un placer estar contigo en esta ciudad, en este Querétaro, el lugar que me vio nacer. Gracias, Padre. Un honor. Amén, Demetrio. Muchas personas que lo están viendo en este momento se preguntarán, bueno, ¿y quién es Demetrio López? Y esto me da pie a mí para formularle la primera pregunta del programa. ¿Quién era Demetrio López antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Padre, creo que en la vida del ser humano, en la vida mía específicamente, Dios ha sido muy bueno al conocer carismas, en la renovación carismática desde que yo era muy pequeño. Yo recuerdo que mi madre, yo todavía no iba a la primaria, y mi madre me llevaba de la mano y me metía a los grupos de oración. Yo recuerdo que hacían el rosario y yo pasaba jugando debajo de las bancas, corriendo de un lado a otro. Y en ese tiempo a mí me maravillaba lo que yo veía, me maravillaba los dones de lengua, y así con la poca edad que yo tenía, Padre, me maravillaba la fuerza de Dios, el amor de Dios. Me maravillaba una cosa que yo recuerdo tan clara, era que todos los niños que estaban junto con nosotros, conmigo, ellos estaban empezando a orar en lenguas, a hablar en lenguas, a desarrollarse los diferentes carismas. Entonces recuerdo que una vez, en una de esas ocasiones, por mensaje en lenguas, entonces la señora se refería a mí y me dijo: he plantado una semilla dentro de ti y esa semilla va a dar fruto, y fruto en abundancia. Ese mensaje nunca lo olvidé. Para los 11 años, Padre, el don de visión lo tenía muy bien desarrollado. 11 años yo pasaba de lugar en lugar, de grupo en grupo, y entonces me animaba y hacía mis primeras oraciones. Creo que en ese tiempo tenemos un Dios que es tan desesperadamente busca del hombre, muere de amor por el hombre, que entonces trajo a todos los niños de esa camada y a todos los ancianos, porque estábamos rodeados de personas mayores, pero de personas muy niños. Todos los que estábamos reunidos o nos conocíamos en este sistema de carismas, que tampoco sabíamos que esto se llamaba renovación carismática o cómo funcionaban los carismas. Fue una fórmula de oración que un hombre nos trajo a este pueblo, y entonces seguimos ese método de oración que él nos enseñó y se fueron desarrollando los carismas. Pero algo tan increíble pasó, porque a la edad de unos 13 o 14 años, Padre, el texto bíblico que encontramos, yo creo que no eres frío ni caliente. Y cómo me gustaría que fueras tibio o caliente, porque para la edad de los 13 años, 14 años, entonces empecé a desviar mi camino. Empecé de dejar de ir a la iglesia, empecé a dejar todas las cosas sagradas para entonces involucrarme con la juventud. Me empezó a llamar el tema del rock, del satanismo, me empezó a llamar mucho el tema de esto, y aunque yo sabía en mi corazón y en mi mente que yo le pertenecía al Señor, yo decidí a los 14 años, más o menos, darle la espalda a Dios, y entonces me involucré de lleno a lo que era el rock and roll, a lo que era la forma de música subliminal, mensajes, y empezamos a formar esto. Sabía yo
que al darle la espalda al Señor, yo tendría que pertenecer a otro Señor. Y entonces en ese tiempo de los 14, 15 años, yo decidí pertenecerle a otro Señor. Entonces mis plegarias ya no eran para el Dios vivo y verdadero, las plegarias eran para el otro, las oraciones. Me enseñó mi madre a ayunar desde muy joven, y entonces todo esto sagrado yo lo convertía en perversión, lo convertí en blasfemia en contra de Dios. Y esa parte me quedó tan marcada, porque entonces recuerdo en esos tiempos que una vez el Señor me habló, y me habló tan claro, y me dijo con palabras textuales y en español, me dijo: voy a retirar tu don de visión. Y a los 14 años el Señor retiraría el don de visión. Entonces ya no vendría ninguna de las visiones, porque ese don de visión que me regalaba desde niño era simplemente estar haciendo un Ave María, un Dios te salve María, para ver estas cosas divinas, sagradas, bajar sobre nosotros, bajar sobre la comunidad, hacer oración de liberación, y identificábamos dónde estaban los demonios, y era tan maravilloso. Pero yo libre y voluntariamente decidí dejarlo desde los 14 años para involucrarme en toda la música de rock y el satanismo, Padre. Bueno, Beto, y usted se ubica, entra en ese mundo del rock, del satanismo, ¿y qué más sucede en su vida? Después de que usted toma la decisión de los 14 años, al entrar a este mundo, ¿qué vive usted en esa época? Fíjate que lo que viví, Padre, a personas que nos están viendo, lo que viví fue terrible, porque yo conocía perfectamente desde muy pequeño que la paga del pecado era la muerte, y que si yo me había consagrado, me había entregado a otro Dios, a un demonio, me había consagrado a lo que no era de Dios, entonces yo debía de pagar las consecuencias. Entonces en ese tiempo de los 15, 16 años empezaron a morir mis amigos, empezaron a matarlos, empezaron a suicidarse, empezaron a morir en el mismo barrio de sobredosis de droga. Me recuerdo, hoy me viene a la mente uno de ellos, que entonces me venía a buscar a mediodía. Recuerdo que me dijeron: tu amigo está en la esquina. Salí corriendo a la vuelta de mi casa, y él estaba ahogado en un charco de sangre. Entonces literalmente veía morir a este amigo, se llamaba Ernesto, y cómo me dolió mucho la muerte de todos. Aunque nos habíamos alejado de Dios, hubo ese tiempo yo reconocía que la calle era mi casa y que mi banda era mi familia. Eso lo conocía. Ellos daban la vida por mí, lo que no daba mi padre, lo que no daban mis hermanos quizás, o lo que yo entendía que nadie daba la vida por mí, ellos lo daban. Entonces, los pocos amigos que quedaron vivos, porque ellos estaban pagando el precio de lo que habíamos jurado, entonces ellos empezaron a mover hacia la frontera, y entonces lo seguí. Para la edad de los 16, 17 años decidí seguir a todos ellos para Tijuana y vivir en la frontera de México con Tijuana. Estuvimos ahí un tiempo y seguir incursionando. Cerré mis ojos, mis oídos a la palabra de Dios. Cada día me alejaba y me alejaba más de Dios, y creo que llega en el corazón del hombre llega un sentimiento de por qué culpamos a Dios. Yo culpaba a Dios por se llevó a mis amigos, a los que me amaban y a los que amaba. Entonces esa culpa o ese resentimiento con Dios me llevaba a alejarme más y más. Cada pecado era más grande, cada pecado, cada blasfemia, cada forma de ofender a Dios era más y más terrible. Entonces llegamos hasta el área de Chicago, Illinois, y en Chicago, Illinois, una vez más empezamos a formar la música, empezamos a trabajar en el tema del satanismo, en los temas ocultos, porque nosotros nos importaba mucho ganar el alma del joven, porque entendíamos perfectamente que el demonio se apodera del alma del joven a través de la música, y esa área nos había dado mucho fruto. Entonces, como satanistas, incursionamos en esa área, el área de la música y el satanismo, hasta que el texto bíblico que tomamos antes, hasta que un día me encontré con una muerte de otro de mis amigos. Él se había cortado el cuello, recuerdo muy bien. Estábamos en Chicago, y entonces la muerte de este joven, recuerdo mucho y muy bien, porque entonces yo creo que en ese tiempo fue cuando empecé a meditar qué era lo de mi vida, y que aunque en tu corazón, o sea, en mi corazón me sentía culpable por haber abandonado al Señor,
Padre, yo no me metía a las iglesias, yo sabía que pasaba de la puerta de la iglesia, esto es sagrado, yo no me importaba la gente, no me importaba nadie, porque lo único que me importaba era mi vergüenza con Dios, porque Él había dado su vida por mí y yo lo había traicionado, libre y voluntariamente. Entonces, a la muerte de este amigo mío, éramos muchos, pero ese día que murió, recuerdo haber llegado a la funeraria donde este muchacho estaba, y recuerdo haber visto a su madre del otro lado del ataúd, y yo estaba del otro lado, y en mi mente y mi corazón decía y pensaba yo, ¿en qué momento van a llegar mis demás amigos? Los amigos que hicieron droga con él, los amigos que hicimos música con él, los amigos que tomamos alcohol con él, los amigos que nos emborrachamos con él, los amigos que nos fuimos a la calle con él. ¿Dónde están los amigos? Y recuerdo mucho que yo me quedé de un lado del ataúd y yo lo miraba, amaba a mi amigo, verdaderamente amaba a mi amigo, porque él volvía a dar la vida por mí en una tierra, Padre, que no tienes el idioma, no tienes el conocimiento, llegas solo y lo único que tienes es el grupo de amigos a los que llegaste. Y si este grupo de amigos no da la vida por ti, ¿quién va a dar la vida por ti físicamente? Pero esa tarde su mamá me miraba y su mamá en los ojos, creo que yo cambié mi vida por la mirada de esta mujer. Creo que ella me miraba y en la mirada de esta mujer, de esta mamá, ella me reclamaba, yo me veía su mirada de ella, era como si ella me gritara, ¿por qué le diste droga a mi hijo? ¿Por qué saliste con él esa noche? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué consultaste? ¿Por qué lo desviaste del camino? ¿Por qué lo sacaste de la casa? Y no había ningún amigo a quien reclamarle, solo a mí. Entonces en ese tiempo y en ese momento vino una inspiración que entiendo que fue divina, porque al mismo tiempo comencé a pensar, y de una forma seria, era: el día de mi muerte yo voy a estar solo con Él. Voy a enfrentarme a un juicio con Dios. Y entonces ninguno de mis amigos con los que recorrimos el barrio, con los que guardábamos el barrio, con los que usábamos droga o nos emborrachábamos o hacíamos música, iba a estar conmigo. Yo me iba a enfrentar solo a la justicia de Dios, como este amigo se enfrentó a la justicia de Dios. Y más que eso, él estaba y todo estaba vacío, solamente la única que lo amó verdaderamente, que era su madre, porque era el marihuano de la colonia. Solamente ella estaba a un lado. Y entonces caminé detrás del féretro. Me recuerdo haber caminé algunas 2 cuadras y el féretro se fue. Nunca supe dónde fue enterrado, pero creo que cuando llegué a mi casa recuerdo que yo lloraba. Es más, yo llegué a mi casa y yo le reclamaba a Dios por la vida de mi amigo. ¿Por qué te volviste a llevar otro de mi amigo? ¿Por qué no me tomas a mí? ¿Por qué? O la pregunta que yo le hice en ese día exactamente fue: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y me recuerdo que tomé la Biblia que tenía por ahí mi mamá y la abrí. Y el texto era tan claro del Apocalipsis, de los versículos 3 de los capítulos 14 en adelante. Fue tan claro, que me dijo: no eres ni frío ni caliente, no eres frío ni caliente, y por eso te vomitaré de mi boca. Te sientes poderoso, te sientes rico, te sientes que todo lo tienes, pero si supieras cuánto es tu miseria, si tú te vieras a ti mismo cuál miserable eres. Y en esa misma semana pasó algo sobrenatural que vendría a cambiar mi vida y la forma de ver a Dios para siempre. En esa misma semana recuerdo haber llegado a mi casa y eso fue lo que verdaderamente cambió mi vida y mi corazón. Demetrio, pero antes de que continúe con esta etapa de su vida, porque esto me da pie para hacer la segunda pregunta de este programa, es: ¿cómo tiene Demetrio López el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo? Padre, ¿cómo tuve el encuentro personal con Dios? Creo que fue de la forma más difícil o más terrible en mi vida, porque conociendo tanto del amor de Dios y Dios me había dado tanto su amor, entonces yo fui a venderlo. Yo me entregué a alguien más y desprecié el amor de Dios. Para cuando el Señor me volvía a llamar a mi vida, entonces fue de una forma tan terrible, porque entonces me recuerdo que el precio, y cómo lo recuerdo como si fuera hoy, que el precio que tenía que pagar por deshacer el contrato con Satanás. Me recuerdo que llegué una noche a mi habitación,
Me recuerdo haber visto tan claro cómo abrieron la puerta, caminaron, y este demonio puso una mano en mi hombro izquierdo, y este demonio sacó mi alma de mi cuerpo. Yo no sé cómo es, pero lo que sí sé es que mi cuerpo se quedó sentado en la cama sin poderse mover, y a mí se me hizo eterno. El tiempo no pasaba y mi alma estaba en un lugar donde no había paredes, no había techos, no había cielos. Todo era una eterna oscuridad, una oscuridad que no te puedes lograr ver tus manos. Yo sabía que estaba en este lugar y también sabía que alguien estaba tocando mi hombro, y pasaba un aire sobre mi cara, y ese chiflaba como el aire chifla cuando pega a los árboles. Entonces yo recuerdo de todas estas veces que mi madre quería darme un consejo. Me recuerdo que mi madre me había dicho, si tienes un miedo o un terrible susto, lo que sea más terrible, solamente tienes que decir: Dios te salve María. Y recuerdo haber dicho: Dios te salve María, y yo me recuerdo como mi alma, yo describo mi alma, porque esa alma entró por mi cabeza y se fue bajando y llenó mi cuerpo. Este demonio no se fue, porque había que romper los pactos que había hecho con él. Y vino una palabra de conocimiento y una palabra tan fuerte a mi vida nuevamente, después en este proceso de liberación, de purificar mi alma, purificar mi cuerpo, purificar la palabra que me dijo el Señor: eres homicida, Demetrio, eres homicida. Yo no lo entendía. Yo le pregunté al Señor: ¿por qué soy homicida, Señor? Y Él me dijo: eres homicida porque has matado tu propia alma. Cuando tú te entregaste a alguien más, fuiste asesino de tu alma. Por eso tú eres un homicida, porque matas tu alma. Y recordaba los textos del Apocalipsis, claro. Ese proceso de purificación me llevó a un sueño profético que hoy, y ese es el comienzo de cuando empecé a buscar a Dios. Recuerdo este sueño, que yo caminaba en un desierto, y en este desierto espiritual había una serpiente que yo seguía una serpiente, me dejaba una marca, y dentro de esas marcas yo iba caminando, y el Señor Jesús vino y caminó a mi izquierda, y el Señor me dijo: ¿qué estás haciendo, Demetrio? Le contesté: estoy siguiendo a la serpiente. ¿Por qué sigues a la serpiente? Porque si pierdo a la serpiente, se pierde mi vida, me perderé en el desierto y moriré. Y el Señor Jesús me respondió: mira, te voy a dar 4 semillas en tus manos. Si tú logras que germinen las semillas, entonces tú serás salvo. Y entonces todos los que vienen detrás de ti serán salvos. Y yo le pregunté al Señor Jesús: ¿pero quién viene detrás de mí? Y Él hizo así. Cuando Él hizo así, detrás de mí, como si fuera una línea de la escuela que te sigues uno detrás de otro, había una multitud enorme que nadie podía contar. Esas líneas que yo daba a la derecha o a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, las seguían muchas almas. Las siguieron muchísimas almas hasta perderse en la montaña. Y entonces yo me levanté ese día, y entonces decidí regresar al amor, al primer amor. Regresé al primer amor y me encontré con una de las más difíciles pruebas que me pondría el Señor, porque no lo entendía. Las palabras de Jesús en adelante fueron: entonces le predicarás, le hablarás a los muertos, y entonces a los muertos tú les hablarás de mí. Y esas cosas para tus 17, 18, 19 años no entran dentro. Tenía 21 años exactamente cuando vinieron estas revelaciones. ¿Cómo es que yo he de predicar a los muertos? ¿Cómo es que yo me he de acercar a un muerto para hablarle de Dios si ya están muertos? Y esa idea me aterrorizaba. Y entonces empecé a buscar carismáticos, la renovación carismática en los Estados Unidos, y empecé a hacer lo que yo había dejado de hacer. Empecé mis ayunos, empecé mis oraciones, mis rosarios, mis rezos, y algo sí que es claro y que todavía lo veo claro hasta el día de hoy, que las tundas que me mete el demonio siguen siendo difíciles, que creo que desde que decidí seguir al Señor una y otra vez, pero que hoy tengo la confianza de que tengo un Dios que me defiende de lo más terrible. Entonces, Padre, comencé a buscar carismáticos. ¿Y cómo empecé mi servicio con Dios? Demetrio, pero esta parte me da pie a mí para hacerle la tercera pregunta
la tercera pregunta de este programa y es, ¿cómo le sirve Demetrio López a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es mi servicio a Dios? Desde que tuve estas revelaciones privadas o este encuentro con el Señor de una forma sobrenatural, desde el encuentro con demonios que mi cuerpo no soportaba tener cercas, desde que me di cuenta que el infierno verdaderamente era vivo y estaba a un lado de mí, pero que tenía un Dios vivo que me mandaba a luchar, ir más allá. Y en mi vida yo siempre fui un líder, fui una persona que siempre busqué ir más allá. Y el Señor abriría entonces para mí muchas puertas, muchas oportunidades. Recuerdo que una de las primeras oportunidades que el Señor, y cómo servir a Dios, yo anhelaba tener un grupo como cuando yo tenía 9, 10, 11 años. Entonces me dije una mañana, voy a empezar a buscar personas de edad y voy a formar los grupos que se llamaron de intercesión. Y empecé en la ciudad de Chicago a formar grupos de intercesión en las varias iglesias, visitar enfermos. Y aún más, empezamos a tener los primeros grupos de oración hasta que llegó algo, Padre, sorprendente e inimaginable. Alguien me habló de una aparición mariana y entonces me dijeron, ven a la aparición mariana. Me recuerdo que fui a la aparición mariana y entonces vi lo que nunca soñé ver, porque el don que me había quitado el Señor cuando era niño, me lo regresaba cuando yo entré en este santuario de apariciones marianas. Entonces el cielo bajaba y subía nuevamente, la señora, el sol venía, se iba, y ese día el Señor, y yo más digo la señora, me llamaría una vez más al seno materno y me daría todos esos dones marianos sobrenaturales para servir a Dios. Entonces empecé a tener la visión, y entonces recibí el don de lenguas, y a los 21 años, casi 22 años, formé mi primer grupo y el grupo de Aviva el Espíritu. Me recuerdo que yo era ansioso de tener más, buscar más, porque el Señor nos contestaba de una forma sobrenatural, y esa forma sobrenatural de que te contesta, te ama el Señor, yo lo quería que lo dieran todos, que lo conocieran todos. Yo quería andar de iglesia en iglesia diciéndole que solamente con el puro amor de Dios, que con que yo le dijera a los enfermos, mira, el Señor te ama, el amor de Dios, empezaban procesos de liberación en las personas, y eso yo lo quería compartir con todo el mundo. Quería decirles que el cielo es verdadero, que el infierno es verdadero, pero que el cielo está y que lo podemos tocar, y que el Señor nos ama de una forma sobrenatural. Y ese día, desde los 22 años, formé este grupo que se llamó Aviva el Espíritu, y en ese proceso de formar esta comunidad más mariana, con los dones, y entonces dejar algo que hicimos y algo que hice, que me inspiró Dios siempre, fue que en este grupo podía entrar cualquier persona, sin importar si son casados, si no son casados, si ni siquiera el Señor me había preguntado. Nunca el Señor Jesús me cuestionó acerca de por qué lo vendí, por qué te fuiste. El Señor nunca hasta este día me ha reclamado, mira, si yo te lo di todo, ¿por qué te fuiste de mí? Si yo te lo entregué todo en tus manos. Entonces esa era la visión de Aviva el Espíritu, que todas las personas que quisieran venir a Aviva el Espíritu eran bienvenidas, y que entonces el Señor nos iba a ir transformando y transformando y transformando. Y Padre, creo que el momento donde yo verdaderamente no entendía qué era predicar a los muertos, llegó, y llegó de una forma tan sobrenatural como todo lo que me dio Dios. Empecé a tener conversaciones con las almas que no han sido juzgadas, con las almas que no han encontrado un descanso, con las almas que mueren en pecado, con las almas que no están preparadas para morir. Y ese conocimiento y esa oportunidad que me da mi Dios de poder conversar con estas almas, personas que murieron hace muchísimo tiempo, y que ellas tengan la oportunidad, yo creo y estoy seguro que todas estas almas que se acercan al fin de día a mi vida, que Dios permite que se acerquen a mi vida y yo acercarme a la vida o a la muerte de ellas, entonces creo que son una enseñanza para mí, y que el Señor las mandó para que yo pudiera hacer algo, porque mi hablar
El hablar que tengo ahora puede transformar, puede pasar la muerte, puede pasar los abismos, que el don de Dios que me dio desde que era niño nunca se fue, solamente se durmió para conocer, y ahora digo, conocí los dos lados, conocí que hay un demonio, hay un jefe, que tú sabes que el pecado es la muerte, y muerte física y muerte espiritual, pero que tenemos un Dios que nos lo da todo y nos lo da en abundancia. Y entonces vinieron muchos y muchos sacerdotes a mi vida. María, refugio del amor santo, María de Guadalupe, me daba la oportunidad de que muchísimos predicadores alrededor del mundo pudieran venir a la comunidad de Aviva el Espíritu, y empezamos a formar varias comunidades: Indiana, Wisconsin, Michigan, se está formando la de México, y entonces crecer en esa área espiritual, pero con la ayuda que siempre el cielo nos da. Mandar sacerdotes como tu Padre, sacerdotes como Padre Carlos, sacerdotes en todas las áreas. Recuerdo, y hoy te traigo a colación un saludo, Gela. Recuerdo la primera vez que Gela levantó un teléfono y yo estaba tan sorprendido. Me dijo: mijo, yo quiero ir a tu comunidad, y el corazón se me salía. Era Gela, era una cantante tan extraordinaria, que ella pudiera estar en mi comunidad, con mi gente, con mi pueblo, con mi familia. Y entonces empezó un cambio en Aviva el Espíritu. Y ahora la oportunidad que me da Dios de estar y misionar con un hombre como tu Padre, misionar con padres tan importantes en el tema de la liberación. Entonces, ¿cómo puedo pagarle eso a Dios? No hay cómo pagarle, sino que me recuerdo del texto bíblico, Padre, y recuerdo el texto bíblico como si fuera ayer. No quiero ser frío ni caliente, quiero permanecer caliente, no quiero que me vomite de su boca. Y cuando me siento que me voy y la vanagloria te va, entonces quiero recordar la palabra que me dijo: eres asesino, eres un homicida, porque cuando te despegas y te llenas de tu humanidad, matas tu alma. Y entonces trato y siempre quiero no matar mi alma. Y ese texto bíblico del Apocalipsis, aunque es tan fuerte, creo que este texto del Apocalipsis será diseñado para mí. Eres tan miserable, porque no sabes. A veces piensas que eres rico, a veces piensas que estás limpio y eres tan sucio. A veces piensas que lo tienes todo, pero deberías de comprar colirio y lavar tus ojos. Así es mi vida, Padre. Demetrio, qué interesante es conocer su vida. Quiero hacer una pregunta. Este lugar donde estamos, esta capilla dedicada a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, tiene también una historia muy bonita. Yo quiero, Demetrio, que usted nos cuente la historia de esta capilla. Padre, esta capilla, esta comunidad, esta iglesia, Padre, cuando Dios nos dio la oportunidad y nos da la oportunidad de crecer cada día más, crecer en los congresos, crecer en la santidad de un grupo de personas que estábamos en el pecado, estábamos en la suciedad, en el fango, y Dios nos permite juntarnos como familia, amarnos como familia. Entonces vimos la necesidad de poder ayudar a alguien más, de no todo quedárnoslo en las áreas de Chicago, y entonces decidimos que podíamos empezar a construir iglesias, Padre, en una ciudad, en otra ciudad, con todos los dones y carismas y, claro, monetarios que entraban a Aviva el Espíritu, y empezamos a formar esta comunidad, Padre, esta maravillosa iglesia que aún el logo que hizo el sacerdote, el obispo, que se quedara el logo de nosotros en la mesa del sacrificio, y que es algo que me emociona. Por ejemplo, el cordero que vemos, Padre, cuando lo estaban tallando, aparece un corazón en el centro del cordero, el cordero degollado, y son tantas manifestaciones tan hermosas y sobrenaturales en la construcción de esta iglesia, que nos da pie a seguir construyendo, seguir ayudando a las comunidades más necesitadas, a las comunidades donde no tienen una iglesia, a las comunidades que necesitan solamente un poquito de ayuda, porque todo lo demás nos lo va a dar el Señor. Verdaderamente nos lo da, y este es uno de esos frutos, Padre. Como hay otras comunidades en otros lugares, este es uno de nuestros frutos. Porque algo que tan
tan hermoso con todos y cada uno de los jóvenes, de los muchachos, las señoras de Aviva el Espíritu, desde el grupo de intercesión hasta el grupo de la cocina, Padre, que ya los has conocido, desde el grupo de parquear los carros, de estacionar los carros, hacia los predicadores o los oradores. Todos nos unimos a una sola familia y vamos reconstruyendo las casas. Una cosa que también me ha dejado ver Dios, Padre, tan claro, es que somos un grupo que peregrina, un grupo que no se va a quedar en una iglesia, y tan acostumbrados estamos a movernos de iglesia, a comenzar de cero, que el Señor nos ha puesto a peregrinar. Entonces, cuando el Señor nos da una comunidad, entonces embellecemos la comunidad. Y el premio, como ustedes, Padre, como los sacerdotes, el premio de embellecer una comunidad es moverte a otra comunidad y empezar de nuevo. Porque ese comenzar de nuevo es lo que te da la fortaleza, el ánimo, las ganas, te da la motivación de amar a Dios cada día. Que no queremos parar en somos cómodos, tenemos unos pisos de mármol, un altar maravilloso. Debemos de seguir y seguir. Padre, y tampoco quiero dejar pasar la oportunidad, Padre, de darte gracias, pero también agradecer a todas las comunidades que nos han abierto las puertas alrededor del mundo entero. Estuvimos con los padres escalabrinianos, y Scalabrini nos ha regalado esta comunidad una reliquia que la hemos traído a este México querido. Nos han regalado las pinturas de San Juan Scalabrini y ellos son tan contentos con nosotros. Dios es tan bueno con nosotros que nos ha ido llenando de reliquias de santos, y esas reliquias de santos me recuerda haber estado en una ocasión también en Francia, y vino un santo hombre y me dio a Francisco de Asís, Francisco de Sales. Y el Señor nos ha llevado de esa mano de los santos, que la intercesión, y hemos aprendido esto, Padre, que estos hombres santos que estuvieron con nosotros en la tierra nos siguen ayudando hoy. Que hace 3 o 4 meses vine a la ciudad de Guadalajara, y que entonces tengo aquí en mi corazón reliquias de los santos mexicanos, de la guerra cristera, y que cómo puedes pagar eso, esa bondad, esa misericordia que tiene con un grupo como nosotros, un grupo pequeño con muchos sueños, pero gracias a todos y a cada uno de los que han pertenecido, y gracias a todas las comunidades que nos han tenido y que nos han dado una casa de Aviva el Espíritu en México o en cualquier parte del mundo. Demetrio, es un gran honor conocer su vida, y muchas personas que lo están viendo en este momento te preguntarán, bueno, ¿yo cómo me puedo comunicar con el hermano Demetrio? O si alguna comunidad de predicadores o carismática quiere invitarlo a predicar, ¿cómo se pueden comunicar con Demetrio López? Bueno, Padre, yo estoy en Facebook como Demetrio López. El logo que tenemos con la cruz y la palomita, que ha sido un logo por 21 años, este logo lo encuentran ahí, y ahí pueden mandarme mensajes por WhatsApp. Búsquenme en WhatsApp, Facebook, y acérquense a nosotros. Siempre estamos dispuestos de apoyar cualquier comunidad. Y el teléfono mío, 708-699-7935. Nosotros, Padre, estamos en la ciudad de Chicago, y de Chicago partimos. En la comunidad se han desarrollado grandes predicadores, y todo este grupo extraordinario de liberación y de sanación, que algo tan increíble, que el Señor nos ha permitido crecer y darnos estos dones de liberación, como somos el único grupo de liberación en el Medio Oeste. Entonces, estos casos de posesiones, de liberaciones, entonces llegan a Chicago, llegan con nosotros a la Iglesia de la Caridad, y estamos esperándolos. Porque ¿quién como nosotros, como yo, que conoce el tema de Satanás, conoce el tema de qué se siente ser acosado, qué se siente ser golpeado, qué se siente no dormir de miedo? Esos temas, todos y cada uno de los que somos parte de Aviva el Espíritu han tenido este proceso de liberación, y son bienvenidos, pero búsquenos, y algunos de los predicadores, muchachos oradores, podrán ir a tu comunidad, o yo mismo visitar algunas comunidades. Bueno, Demetrio, pues hemos llegado también al final de este programa. Hoy una edición especial de Vidas que dan fruto con el hermano Demetrio López, predicador católico y fundador de Aviva el Espíritu. Yo le agradezco a Demetrio, gracias por acompañarme, gracias por regalar su vida a todos sus hermanos, que yo sé que va a ser de gran bendición para las miles de personas que lo van a ver y lo van a escuchar. Ahora vamos a prepararnos para la bendición, no sin antes recordarles siempre, hermanos, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada, suscríbase y comparta con sus familiares y amigos. Ahora sí, mis hermanos, quiero impartir sobre ustedes la bendición.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que les bendiga y nos vemos en una próxima edición de Vidas que dan fruto.